Hola, vamos a hacer el desafío 38 de la página 79 y se llama ¿de cuánto en cuánto? Primero recordemos lo que es un múltiplo. Un múltiplo es el número que obtenemos cuando nosotros multiplicamos cualquier número natural. Por ejemplo, aquí se recuerdan en desafíos anteriores que hicimos la tablita de las tablas de multiplicar y decíamos los múltiplos, por ejemplo, del 5 son todos los números que resultan en su tabla de multiplicar. Cuando multiplicamos 5 por 1, 5 por 2, todos estos son los múltiplos, ¿verdad? Entonces, hay reglas que ahorita les voy a dejar aquí como quiera el link, cómo pueden descargar ustedes para saber, por ejemplo, cuando un número es múltiplo de 5, que tiene que ser que termine en 5 o en 0, si se fijan. Todos los múltiplos de 5 terminan en 5 o en 0. Los múltiplos de 10, todos terminan en 0. Los múltiplos de 2, por ejemplo, los de la tabla del 2, son números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? Bueno, aquí el inciso A nos dice que escribamos 5 múltiplos de 10 mayores que 100. Significa que tiene que estar afuera de esta tabla. Hasta aquí hasta el número 100, pero ya la regla de los múltiplos de 10 dice que todos terminan en 0. Entonces, mayor a 100, ¿qué significa? Yo puedo poner 110 y es mayor a 100. 130 es mayor a 100 y terminan en ceros. Ese es el único requisito. Bueno, y en este caso, que sea mayor a 100. Entonces, 160. Aquí ustedes pueden poner cualquiera, es uno de los ejercicios donde las respuestas pueden variar, pero el requisito es que todos terminen en 0 y que sean mayores a 100. Yo no puedo poner un 90, el 90 sí es múltiplo de 10, pero aquí me están diciendo que sea mayor a 100 y 90 no es mayor a 100. Entonces, 110, 130, 160, 180... Podemos poner el año 2020 y también es múltiplo de 10. El inciso B nos dice 5 múltiplos de 2 mayores que 20. Entonces igual, en la tabla de multiplicar ya no podemos poner ninguna porque es hasta el 20, entonces mayores a 20. Si ustedes se acuerdan de aquí o acá, yo les decía que podemos continuar, por ejemplo, 2 por 11 y son 20 más 2, 22. Entonces ahí podemos ir. Los 5 múltiplos de 2, 22. ¿Es mayor a 20? Sí. También el 2020 también es. O sea, aquí este ejercicio pues no es para que tengan una sola respuesta. Pueden poner varios. De hecho, les puedo poner más para que ustedes pongan los que quieran. 2020, por ejemplo, 1980 también es. Pueden poner el año en que haya nacido siempre y cuando sea par. Por ejemplo, 24, 24 también, 26, les estoy poniendo de más para que ustedes los pongan. Entonces, ¿cuál es el requisito para que sea un múltiplo de 2? Que sea un número par, o sea, que termine en, que la última cifra termine en estos, miren, que termine en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0, para que sea un múltiplo de 2. Y nada más el requisito que nos pide este ejercicio es que sea mayor a 20. Entonces, todos estos son mayores a 20 y todos terminan en 2, en 4. Digo, esas reglas aquí están, ahorita se las dejo. El inciso C dice 5 múltiplos de 5 mayores a 50. Nos vamos aquí a nuestra tabla del 5, tiene que ser mayor a 50. Ya vimos que los múltiplos del 5 son que terminen en 5 o en 0. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser el 55 es mayor a 5, sí. El 60, 65, se pueden ir así en orden. 70, pero que termine en 0. 75, ya me pasé, como les estoy diciendo, les estoy poniendo de más, ustedes elijan 5 de esos que les estoy poniendo, 90, 95. El inciso D es 5 múltiplos de 3 mayores a 30, es decir, aquí en la tabla del 3, pero mayores a 30, sería 30 más 3, así es como sacamos los múltiplos, 33, 33 más 3, 36, 36 más 3, 39, 39 más 3, 42, 42 más 3, 45, 45 más 3, 48. Así se van sacando los múltiplos. 51, 51 más 3, 54, 54 más 3, 57 y 60. Ustedes elijan 5. Bueno, entonces, dadas las reglas de los múltiplos, estos que yo les puse aquí exactamente, también les pueden servir para el inciso B y para el inciso C. ¿Por qué? Porque terminan en 0 o en 5, bueno, en 0, y los múltiplos del 5 todos deben de terminar en 0, y los múltiplos de 2 todos deben de terminar en 0, también 0, 2, 4, y si terminan. Entonces, pueden usar las que yo les puse, en este caso pueden ir en A, B y C, o esas que yo tengo aquí.
según las reglas de los múltiplos que les estoy poniendo. En la segunda parte nos dice el inciso A, el número 48 es múltiplo del 3. La regla de los múltiplos del 3 nos dice, si el número, la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3, recordemos el múltiplo que significa que se aparece en la tabla del 3. Si yo sumo 4 más 8 me da 12, a su vez 1 y 2 me da 3, entonces el 3 sí aparece en la tabla, este 3 o este 12 sí aparece en los múltiplos de la tabla del 3, se fijan, se aparece como resultado, entonces el 48 sí es. ¿Por qué? Porque, pueden ponerle ustedes porque la suma de 4 más 8 es múltiplo de 3. Si a ustedes se les llega a olvidar esa regla de que la suma de sus dígitos debe ser múltiplo de 3, ¿qué podemos hacer? Una división. Si no saben dividir, aquí les dejo el link donde hacer la división y dividimos 48 entre 3. Nos debe de quedar residuo 0 para que sea un múltiplo de 3, si no, no sería. Entonces, 4 entre 3, 1. 1 por 3, 3. 4 menos 3, 1. 18. Número multiplicado por 3 que nos dé 18. Si tienen a la mano su tabla, aquí está. ¿Cuál nos da 18? El 6. Entonces cabe 6. 6 por 3, 18. 18 menos 18, 0. Entonces puede ser la respuesta porque la suma 4 más 8 es un múltiplo de 3 o porque 3 por 16 es igual a 48. Esa sería cualquiera de las dos, serían las respuestas. El número 75 es múltiplo de 5, nos dice el inciso B. La regla de los múltiplos nos dice, para que un número sea múltiplo de 5, debe de terminar en 0 o en 5. ¿Termina en 0 o en 5? Sí. Entonces sí. ¿Por qué? Porque termina en 5. Otra vez, si se les olvidan a ustedes estas reglas, que es como aprendernos las tablas de multiplicar, hacemos lo mismo. Para que nosotros sepamos un número es múltiplo, debe de caber exactamente en el otro número, es decir, que su residuo sea 0. Vamos a ver, porque aquí en la tabla, si se fijan, llegamos hasta el 50, entonces pues no podemos ver si el 75 es, pero vamos a dividirlo. 7 entre 5, 1, 1 por 5, 5. 7 menos 5, 2, bajamos el 5. El 25, si se fijan, aquí en la tabla está aquí, es 5. 5 por 5, 25. Entonces, 25 menos 25, 0. Entonces, sí, ¿por qué? Porque termina en 5 o también porque 15 por 5 es igual a 75. Entonces, por eso es un múltiplo el 75, porque termina en 5 o porque 15 por 5 es igual a 75. Y luego nos dice en la siguiente página, y el 84, o sea que si el 84 es múltiplo de 5, por regla, no. ¿Por qué? Porque no termina ni en 0 ni en 5. No, porque no termina ni en 0 ni en 5. Si nosotros queremos comprobar eso, hacemos la división 84 entre 5, cabe 1. 1 por 5, 5. 8 menos 5, 3. Bajamos el 4, 6. ¿Por qué? Porque aquí en la tabla del 5 el 34 no aparece, pero sería... El 34 no aparece, sería el 30 y es 6. 5 por 6, 30. Entonces 6 por 5, 30. 34 menos 30, 4. El residuo para que sea múltiplo tiene que ser 0. Entonces por eso. No es porque no termina en 5 y aparte si nosotros hacemos la división no llegamos al residuo 0. El inciso C nos dice, el 850 es múltiplo de 10. La regla de los múltiplos de 10 nos dice que si termina en 0, entonces sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Todo el que termina en 0 es múltiplo de 10. Termina en 0. Si hacemos la división, tenemos que hacer 850 entre 10, ese ya se los voy a dejar de tarea, y debe de terminar en 0. Y el 5, es decir, si el 850 es múltiplo de 5, sí. ¿Por qué? Porque la regla nos dice que debe de terminar en 5 o en 0. Entonces sí. ¿Por qué? Porque
termina en 0. Si nosotros dividimos 850 entre 5, nos debe de dar 0. 1 por 5, 5. 8 menos 5, 3. Bajamos el 5. 7 por 5, 35. 0, bajamos el 0. No cabe. Pero como bajamos el 0, como es una unidad, tenemos que colocarlo arriba. Entonces, si se fijan, ¿sí? 170 por 5 es igual a 850. Entonces, sí es múltiplo de 5 el 850, tanto del 10 como del 5. El inciso D dice, el número 204 es múltiplo de 6. La regla para que sea múltiplo de 6 dice que si cumple con la regla del 2 y la regla del 3, entonces es múltiplo de 6. A lo mejor, pues, como les digo, tienen que aprendérselas. Si no se las saben, lo más fácil es ir a la división. Dividimos 204 entre 6 y nos debe de dar residuo 0 para que sea múltiplo. 20 entre 6, vemos en nuestra tabla del 6 que exista el 20, no hay, pero el que más se acerca es el 18, no se debe de pasar, tiene que estar más cerca. Entonces 6 por 3, cabe 3. 3 por 6, 18, 20 menos 18, 2 y bajamos el 4. Vemos la tabla del 6 y está el 24, 4. Entonces 4 por 6, 24. Entonces, ¿es múltiplo de 6? Sí. ¿Por qué? Porque 34 por 6 es igual a 204. Para los que sí se saben las reglas o que sí las tienen a la mano, dice que es múltiplo de 6 si cumple con la regla del 2. La regla del 2 dice que un número es múltiplo de 2 si termina en 2, 0, 4, 8. ¿Termina en 4? Sí. Entonces, sí es múltiplo de 2. Múltiplo de 2. La regla nos dice que es múltiplo del 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. 2 más 0 más 4 nos da 6. Entonces, 2 más 0 más 4 es igual a 6. ¿El 6 es múltiplo de 3? Sí. Entonces, también es un múltiplo de 3. Si cumple la regla del 2 y del 3, es múltiplo de 6. Entonces, múltiplo de 6. Entonces sí es, tanto por la división como por las reglas. Y aquí terminamos esta primera parte del desafío 38. Hasta la próxima.